Buenas tardes, mi grupo está conformado por Jocelyn Campuzano, Henry Yaguno, Omar Palacios y quien les habla, Isabel Minchala, y vamos a hablar acerca del COVID-19. Empezamos por las generalidades. Los coronavirus son virus ARN de cadena única y son los agentes responsables de al menos una tercera parte de los resfriados comunes e infecciones respiratorias del tracto superior en el ser humano. El término coronavirus se debe al peculiar aspecto en forma de corona de la envoltura del virus, que es visible por microscopía electrónica. Las familias de los coronavirus pueden causar cuadros respiratorios, gastrointestinales, hepáticos y neurológicos. Pertenecen a la subfamilia Orthocoronaviridae de la familia Coronaviridae y tienen 4 géneros: alfa, beta, delta y gamma. Entre los tipos tenemos al SARS-CoV-2, que es un nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad por coronavirus del 2019 o COVID-19, que comenzó en Wuhan, China, a fines de 2019 y se ha diseminado por todo el mundo. El MERS-CoV se identificó en 2012 como la causa del síndrome respiratorio de Oriente Medio. El SARS-CoV fue identificado en 2002 como la causa de un brote de síndrome respiratorio agudo grave. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial se han informado más de 3 millones de casos confirmados de COVID-19. Desde los primeros informes de casos de Wuhan, una ciudad en la provincia china de Hubei, a fines de 2019 se han reportado más de 80.000 casos de COVID-19 en China, con la mayoría de los casos de Hubei en las provincias circundantes. Una misión conjunta de investigación de la Organización Mundial de la Salud y China estimó que la epidemia en China alcanzó su punto máximo entre finales de enero y principios de febrero de 2020, y la tasa de casos nuevos disminuyó sustancialmente a principios de marzo. El día 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial. Desde el inicio de la epidemia, la fecha de este informe, se ha alcanzado el 1.000.000 de casos notificados en todo el mundo y los 100.000 en España. Hasta el 19 de abril de 2020 se han notificado a nivel global 2.241.778 casos confirmados de COVID-19, los que fueron reportados por 212 países, áreas o territorios. Del total de casos reportados, el número de defunciones incluidas ha superado las 100.000, con 152.000 defunciones reportadas. Se ha observado una disminución en el número de nuevos casos y de defunciones por COVID-19 reportados desde China desde febrero, y un aumento acelerado en el número de casos y defunciones reportadas por países de fuera de China, principalmente impulsados por algunos países europeos y los Estados Unidos de América. El huésped y reservorio. En el caso del SARS-CoV, que fue el primer coronavirus asociado al brote epidémico del SARS de 2002, se piensa que los murciélagos Rhinolophus fueron el reservorio de origen de la replicación viral, ya que se detectó en ellos anticuerpos positivos anti-SARS-CoV. En cambio, la civeta se considera el huésped intermedio. Las características y estructuras. El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus dotado de envoltura que contiene en su interior una cadena única positiva de ARN con nucleocápside. Tiene una morfología pleomórfica, habitualmente redondeada o elíptica, y tiene un diámetro de entre 60 y 140 nanómetros. Su genoma contiene 29.891 nucleótidos y codifica 9.860 aminoácidos. En esta imagen podemos ver que tiene la proteína S, que es la proteína que usa el virus para entrar en las células humanas, tiene la proteína E, que ayuda a infectar otras células, y está cubierto por la membrana glicoproteica, que es el envoltorio del material genético. En cuanto a la transmisión, la hipótesis más aceptada al día de hoy es una transmisión inicial de animales a humanos en el mercado de alimentos y pescado de Wuhan en diciembre de 2019. Posteriormente, ha sucedido una transmisión directa entre seres humanos. Se acepta que el contagio entre sujetos asintomáticos ha sido la principal causa de la enorme extensión y difusión de la pandemia del SARS-CoV-2. La transmisión entre seres humanos se produce mediante pequeñas gotitas al toser, hablar o respirar, por contacto directo, así como mediante aerosoles en habitaciones y espacios cerrados. Esta última forma de contagio es particularmente relevante para el personal sanitario que trabaja en unidades de cuidados intensivos y para aquellos profesionales que realizan broncoscopías, endoscopías o exámenes y pruebas complementarias a corta distancia del paciente.
La transmisión por fomites también es posible. Estudios experimentales han mostrado que el virus puede persistir viable durante al menos 3 horas en aerosoles, 24 horas en cartón y hasta 72 horas en superficies de plástico o acero inoxidable. El virus se ha detectado en el tracto gastrointestinal, heces, saliva y orina, rutas de potencial transmisión que necesitan evaluarse en el futuro cercano. Las fases de la enfermedad constan del periodo de incubación que varía entre 3 a 7 días y tiene una fase replicativa que dura varios días. Se produce una respuesta inmune innata que es incapaz de contener la replicación del virus y pueden aparecer síntomas leves por el efecto citopático directo del virus y de la respuesta inmune innata. La replicación viral. El virus tiene una gran afinidad por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, ingresa a la célula y se replica en el citoplasma. El ARN genómico del coronavirus tiene un extremo 5 metilado y un extremo 3 poliadenilado. Esto permite que el ARN se adhiera a los ribosomas para su traducción y crece en cantidad por exocitosis. El daño a nivel pulmonar, pues la persona infectada tose o estornuda y expulsa microgotas encapsulado al virus. Y la persona sana, que está a menos de 2 metros de distancia, inhala estas microgotas y se infecta o toca alguna superficie anteriormente infectada. El virus, una vez dentro del organismo, sigue su trayecto hasta llegar al alveolo. Por la proteína S se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina del neumocito tipo 2, ingresando así a la célula para su posterior replicación. Provoca una reacción inflamatoria con liberación de citoquinas del epitelio pulmonar y endotelial y un efecto citopático. De esta manera se van destruyendo los neumocitos y provocando la clínica del paciente. Gracias. Ya, a ver. Ahora refiriéndonos a las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas se dan después de un periodo de incubación. ¿Ya? ¿Cómo comienza habitualmente esa enfermedad? Pues comienza con síntomas bastante inespecíficos, comienza con tos seca y fiebre leve, que se puede acompañar con cierta característica como la pérdida de los sentidos, sobre todo la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. En una etapa más avanzada, ya este virus puede causar un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y también hay que considerar que hay un número significativo de pacientes que son asintomáticos. Los síntomas respiratorios, que son los más característicos de estos pacientes, son la rinorrea, que se presenta con estornudos, se suele presentar con dolor de garganta, dificultad de respirar y con tos. La tos que puede ser seca o puede ser también productiva, pero habitualmente seca. Los síntomas neurológicos que tenemos los más frecuentes son la cefalea y alteración del nivel de conciencia. También, como decía, ya hay muchos estudios que constatan una gran presencia de la alteración de los sentidos, sobre todo la pérdida del olfato, la anosmia, y también están las mialgias o la debilidad muscular. Y hay ciertos trabajos que hablan de presencia de convulsiones debido al COVID, aunque esto no está del todo claro. Los síntomas intestinales también están presentes en el cuadro clínico del paciente con COVID, siendo la manifestación más frecuente la diarrea, las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal y la pérdida del apetito. También podemos encontrar hallazgos dermatológicos, entre los cuales encontramos erupciones, que son maculopapulares, que pueden ser urticariales, vesiculares, lívido reticularis, transitorio, y también se sabe de que hay nódulos de color púrpura en la parte distal de los dedos. También existen hallazgos psiquiátricos en los pacientes con COVID, del cual el mecanismo no está todo claro, pero estos pacientes demuestran un trastorno depresivo, como también un trastorno de estrés postraumático, pueden tener cuadros de ansiedad y también pueden tener insomnio, no poder dormir. El diagnóstico. Para el diagnóstico es importante primero saber lo que se refiere a las muestras, tanto a la toma de muestras como qué vamos a hacer con las muestras. La toma de muestras debe ser tomada por personal capacitado, con todas las medidas de bioseguridad, que incluye todos los equipos que vemos en la imagen que está a la derecha, que tiene que ser la mascarilla, deben ser los guantes, la bata quirúrgica, las gafas, el protector facial. Todo eso son equipos de protección personal, que son adecuadas para evitar la transmisión aérea del virus.
¿Qué muestras son las que más se recomiendan? Pues las muestras más prácticas y en las que en general se recomiendan son los hisopados nasofaríngeos y los orofaringeos. Las muestras pueden ser tranquilamente del tracto respiratorio inferior y también se pueden realizar del tracto respiratorio superior. El envío de muestras, esto es algo que se debe prestar mucha atención porque se debe mantener con cierta temperatura. Inicialmente se deben mantener refrigeradas a una temperatura de entre 4 a 8 grados centígrados. Y esto se debe procesar en las siguientes 24 a 72 horas. Y luego se recomienda congelarlas a una temperatura de menos 70 grados centígrados para poder ser enviadas. Y así se asegura la cadena de frío. Ahora, en el diagnóstico, el método más certero, más específico, son los métodos moleculares, entre el cual el principal y el que se hace es el PCR, el real time, el RT. En esta hay una extracción del ARN y se extrae el ARN en una etapa de lisis de la muestra para la extracción del ARN, que esta parte ya es inactiva del virus. Permite reconocer el ARN del virus, pero este no tiene una capacidad infecciosa. Y aquí están los pasos. En la muestra se extrae el ARN, hay una retrotranscripción y luego ya con el PCR hay una comparación de esa cadena del ARN y hay la detección de la presencia del virus. Ahora, este cuadro nos habla mucho de lo que es la muestra que se toma. Hay un dibujo en el cual están los inicios de los síntomas y está graficado cuando la detección se hace por PCR, por hisopado nasofaringio y por hisopado orofaringio y por muestra del tracto respiratorio bajo. Es importante saber cuándo se presenta, se puede ser detectado el virus. El virus puede ser detectado por lo menos a las 48 horas del inicio de los síntomas. Y es importante saber que se puede, como vemos en el gráfico, se puede diagnosticar con cualquiera de estas, tanto con el hisopado, que es el más práctico, a cualquier tipo de muestra del tracto respiratorio bajo, como un examen de esputo, un aspirado traqueal, un lavado bronquial, cualquiera de esos. Los métodos serológicos también son un apoyo muy importante porque pueden ser más prácticos que el PCR, y este se basa en la detección de anticuerpos. ¿De qué anticuerpos? Tanto de IgM como de IgG. Y esto ayuda a investigar un brote en curso y a poder realizar cualquier tipo de estudio de seroprevalencia. Durante los primeros 7 días, desde el inicio de los síntomas, menos de un 40% de los pacientes presentan anticuerpos detectables. También se pueden detectar antígenos durante los primeros días tras el inicio de los síntomas, de 1 a 5 días aproximadamente. Y como vemos aquí en el cuadro a la derecha, vemos que si el resultado del examen serológico es IgM negativo e IgG positivo, perdón, negativo, no hay infección. Si la IgM es positivo, significa que la infección es aguda. Si ambos son positivos, también. Pero si el IgM es negativo y el IgG es positivo, demuestra que hubo contacto con el virus, entonces pudo haber una infección pasada. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, tenemos la higiene respiratoria y etiqueta de la tos. Entre estos es donde se recomienda ciertas medidas como cubrirse la boca y nariz con la curvatura interna del brazo o antebrazo, formando el sello para así evitar la salida de las gotas de saliva. También cubrirse la boca con la nariz con un pañuelo desechable, el mismo que debe ser depositado en un tacho de basura. Y finalmente se promueve el lavado de manos. Con respecto al equipo de protección, tenemos que en conjunto de diversos dispositivos, estos se pueden usarse solo o en forma combinada y tienen como objeto conformar una barrera la cual va a impedir el contacto entre un paciente, objeto o el ambiente y el personal de salud, con el fin de evitar transmisiones de agentes infecciosos durante la atención. Para que el uso de este sea efectivo y eficaz, es necesario que se garantice la disponibilidad de los suministros de calidad en los puntos de atención y que el personal, por ende, debe estar bien capacitado y evaluado en su uso, tanto para la colocación y retiro del mismo y con el comportamiento de los profesionales, el cual se exige que sea adecuadamente cuidadoso. Aquí tenemos el uso correcto de las mascarillas y cómo se debe retirar al salir de la habitación, en donde son 3 factores claves necesarios para que un respirador sea efectivo.
El primero es que el respirador debe ponerse correctamente y este debe ser usado durante la exposición del mismo. El segundo es que el respirador debe quedar ajustado contra la cara del usuario y para así poder garantizar que no haya espacios entre la piel del usuario y el sello del respirador. En esta imagen tenemos los diferentes equipos de bioseguridad, como la protección ocular o monogafa, que este impide el contacto de aerosoles, salpicaduras y gotitas con la mucosa conjuntival. También tenemos la perchera, que es una pieza de material impermeable que cubre la cara anterior del cuerpo, desde el cuello hasta las rodillas, el cual no cubre los brazos y por el mismo solo debe utilizarse como una segunda barrera impermeable sobre la bata que se usa habitualmente. Y por último tenemos los guantes de manejo o no estériles. También tenemos las aplicaciones, precauciones y las precauciones adicionales en la atención provisional, en donde hay una atención directa a pacientes con COVID-19 sin procedimiento general que generen aerosol. Esto va a conllevar una precaución estándar y también a la precaución de las gotas más la precaución del contacto. Estas son precauciones complementarias que, a diferencia de las precauciones estándares, estas se aplican sin necesidad de conocer la condición de infección o colonización del paciente. Estas precauciones son basadas en la vía de transmisión cuando se aplica cuando se sospecha o se sabe que un paciente tiene una enfermedad infecciosa y sobre todo si está en un periodo infectante. Con respecto a las precauciones relativas al contacto y a las gotas respiratorias, los pacientes idealmente deben ser ubicados en camas individuales con ventilación adecuada. En las salas compartidas con ventilación natural se considera la ventilación adecuada de 60 litros sobre segundos por paciente. Cuando no hay habitaciones individuales disponibles, lo que se debe realizar es un cohorte de pacientes sospechosos de infección por COVID-19. Y todas las camas para pacientes deben estar separadas entre sí, al menos 1 metro como mínimo, independientemente si se sospecha o no de los pacientes que han sido infectados por el COVID. Esto se lo hace con el fin de reducir el riesgo de contagio. Entonces aquí tenemos que para el equipo de protección, para el personal de salud, para precauciones por contacto y gotas, están la bata, la mascarilla quirúrgica, las monogafas y los guantes estériles. El familiar o visitante solo se permite si es estrictamente necesario y que se mantenga pues los 2 metros de distancia entre familiares. Entonces, también se debe supervisar que los trabajadores sanitarios que transportan los pacientes usen el equipo de protección adecuada y realicen el higiene de manos. Se debe informar el servicio que se va a recibir al paciente de las posibles precauciones necesarias. Así que estos tomen las necesarias precauciones tan pronto como sea posible, sobre todo antes de la llegada del paciente. Se debe enfatizar en limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies que van a tener o han tenido alto contacto con el paciente y asimismo mantener un registro de todas las personas que ingresen a la habitación del paciente para poder de esta forma hacer un seguimiento de posibles contactos, si fuese el caso, por parte del área epidemiológica. El personal sanitario debe evitarse tocarse los ojos, nariz o boca con las manos, tanto si poseen guantes o sin guantes durante la atención sanitaria, debido a que las manos pueden ser contaminadas. Y después de atender al paciente, el personal sanitario debe retirarse todo el equipo de protección personal, desecharlo de forma adecuada y realizar la higiene de las manos. Además, el mismo debe utilizar un nuevo equipo de protección para atender a otro paciente. Se debe evitar el movimiento y transporte de pacientes fuera de la habitación o sala a menos que ésta sea clínicamente necesaria. Y si el paciente debe ser transportado y se han utilizado vías que minimicen la exposición del personal, de los demás pacientes y de los visitantes, y el paciente deberá llevar una mascarilla quirúrgica. Con respecto a las precauciones para evitar el contagio por vía aérea en procedimientos que generan aerosoles, algunos procedimientos que generan aerosoles como la intubación traqueal, la ventilación no invasiva, la traqueotomía, la reanimación cardiopulmonar, la ventilación manual antes de la intubación y la broncoscopía están asociados a un aumento del riesgo de transmisión por coronavirus. Idealmente, la habitación o el cubículo debe tener una infraestructura que considere ventilación al exterior del establecimiento, nunca hacia los lugares donde se encuentran los otros pacientes. Aquí está el equipo de protección en estos casos. Asimismo, se usa una bata quirúrgica, una mascarilla, las monogafas y los guantes.
El personal sanitario que lleva a cabo estos procedimientos que generan aerosoles deberán utilizar un respirador de protección contra partículas con un nivel de protección mínimo de N95 o similar al mismo. Cuando el personal sanitario utiliza un respirador de protección contra partículas desechables, este deberá comprobar siempre el ajuste y tenerlo sellado. Tener en cuenta la barba, que la misma podría impedir un ajuste adecuado del respirador. El número de profesionales sanitarios presentes durante el procedimiento debe limitarse solo a aquellos esenciales para el mismo y para el apoyo del procedimiento. Los visitantes no deben estar presentes en el procedimiento, y si la bata no es resistente a fluidos, el personal sanitario deberá utilizar algún delantal impermeable para los procedimientos que impliquen grandes volúmenes de líquidos, los cuales podrían atravesar la bata. La utilización de mascarillas quirúrgicas en el entorno comunitario. En el entorno comunitario, las personas que no presentan síntomas deben evitar aglomeraciones, evitar permanecer con frecuencia en espacios cerrados y con gran afluencia de personas, mantener al menos 2 metros de distancia con cualquier persona con síntomas respiratorios de infección por COVID-19, como por ejemplo tos y estornudos, realizar higiene de manos frecuentemente y cubrirse boca al estornudar o toser. Y para las personas que sí presentan síntomas, deben usar mascarilla y procurar una atención médica para la fiebre, tos y dificultad para respirar lo antes posible o de acuerdo a los protocolos locales. Estos deben seguir las orientaciones sobre el manejo adecuado de mascarillas según los puntos claves. Con respecto a la atención en domicilio, para los familiares o cuidadores de personas que presenten síntomas respiratorios leves que hagan sospechar que estos tienen una infección por COVID-19, deben realizar la higiene de manos frecuentemente, mantener la máxima distancia posible con la persona sana, al menos 2 metros, y usar mascarilla cuando se esté en la misma habitación que el enfermo. Inmediatamente desechar la mascarilla después de usarla, realizar higienes de manos posterior al retiro de mascarilla y mejorar la ventilación de la vivienda abriendo ventanas. Para aquellas personas que sí presentan síntomas respiratorios leves en los que se sospecha por infección de COVID, con respecto al establecimiento de salud, las personas que sí presentan síntomas deben usar mascarillas en las salas de espera o de priorización o durante el transporte en el interior de establecimientos de salud. Usar mascarillas en los lugares que se agrupen, en donde se agrupen casos sospechosos o confirmados. Y para los trabajadores de la salud, estos deben usar mascarillas quirúrgicas para entrar a una habitación donde se haya ingresado a casos sospechosos o confirmados. El tipo de equipo de protección personal recomendado para ser utilizado en el contexto de la enfermedad COVID-19, según el entorno personal y el tipo de actividad, estas deben tener un uso apropiado, siempre se debe realizar una higiene adecuada de las manos y también estas deben ser desechadas inmediatamente después de su uso. Aquí tenemos todos los equipos de protección para el personal en establecimientos de salud, en donde se encuentran las batas quirúrgicas, los diferentes tipos de mascarillas, tanto las N95 como las quirúrgicas, las monogafas, los guantes de manejo, los guantes quirúrgicos. También se debe recalcar sobre los 2 metros de distancia entre pacientes y familiares, sobre todo en las salas de espera o en otras áreas de tránsito de los pacientes. Con respecto a la toma de muestras en el laboratorio, todas las muestras recogidas en los laboratorios deben considerarse potencialmente infecciosas. Por ello, se debe empacar y transportar las muestras de acuerdo a los elementos ya establecidos, en lo cual esto va a garantizar que los laboratorios en la salud apliquen obligatoriamente estas prácticas de bioseguridad y los requisitos de transporte apropiados para el tipo de organismo que vayamos a manipular. Entonces, dentro del equipo de protección para el servicio de salud, en la salud ambulatoria, están las batas quirúrgicas, las monogafas, las mascarillas quirúrgicas y los guantes de manejo. Asimismo, con pacientes con COVID con síntomas respiratorios, se debe se debe mantener la mayor distancia posible, asimismo con los que tengan sin síntomas respiratorios. En el entorno comunitario de domicilio, el paciente y la familia, por su parte, deben seguir las siguientes recomendaciones, como ubicar al paciente en una habitación sola o aislada, limitar el número de personas que cuiden al paciente, idealmente deben asignarle una persona
a un cuidador de salud para el mismo. También los demás habitantes del hogar deben ubicarse en una habitación distinta. Si es posible, deben mantener una distancia mínima de 2 metros con el enfermo. Deben limitar el movimiento del paciente, reducirlo a lo mínimo, como en los espacios compartidos, como cocina o baños. Se debe realizar la higiene de manos frecuentemente. Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible usar toallas de papel descartable. Y todas las personas deben de seguir estos lineamientos para así evitar la propagación del virus. Entonces aquí tenemos el equipo de protección personal en áreas públicas. En estas sí están las mascarillas y mantener los 2 metros de distancia. Con respecto al aislamiento y tratamiento inicial de los casos, estos deben en un punto de entrada deberán aislarse a los viajeros con signos y síntomas febriles y respiratorios que hayan podido o hayan estado expuestos al virus. Lo ideal sería que si hubiese un baño exclusivo para estos casos sospechosos y confirmados, que estos usen de manera exclusiva, y es necesario informar a los pacientes y a sus familiares de la necesidad de aplicar estos procedimientos y atender a sus preocupaciones. Entonces, para los profesionales de salud, en el equipo de protección en puntos de entrada están las mascarillas quirúrgicas y los guantes de manejo. Y para el de limpieza están las batas quirúrgicas, las monogafas, las mascarillas quirúrgicas y los guantes de nitrilo. Con respecto a las consideraciones especiales para los equipos de respuesta rápida que ayudan a las investigaciones en salud pública, en el rol del investigador, el equipo de protección no se requiere, y si se realiza de forma remota, por ejemplo, por teléfono de videoconferencia, la entrevista, bueno, este es el método adecuado o el más preferido, hacerlo por medio de una entrevista remota. Con respecto al tratamiento, aunque algunas soluciones en la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden resultar reconfortantes o aliviar ciertos síntomas leves del COVID-19, hasta ahora no ha habido ningún medicamento que ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad. La OMS no recomienda automedicarse con ningún fármaco, incluidos los antibióticos, para prevenir o curar el COVID-19. Sin embargo, hay varios ensayos clínicos en marcha, tanto de medicamentos occidentales como tradicionales. Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente al COVID-19 son lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse los ojos, boca y nariz, cubrirse la boca flexionando el codo, o también cubrírselo con la boca con un pañuelo al momento de estornudar. Y si se utiliza un pañuelo, pues desecharlo inmediatamente después de su uso. Y sobre todo, mantener la distancia social. Gracias. Bien, en continuación les voy a hablar acerca del diagnóstico, reafirmar la parte diagnóstica de este tipo de la toma de muestras y envío adecuado. Las muestras deben ser tomadas por el personal capacitado y teniendo en cuenta todas las instrucciones de bioseguridad, incluyendo el uso de los equipos de protección personal adecuados para las precauciones estándar de contacto y de transmisión aérea. En particular, el personal debe usar higiene de manos adecuada, bata, respiradores, protección para los ojos o faciales y el uso de los guantes quirúrgicos de manejo. Las muestras respiratorias, estas van a ser recomendadas nada más para un respiratorio inferior, incluidos el esputo, el lavado de broncoalveolar y el aspirado traqueal. Sin embargo, cuando la toma de una muestra del tracto respiratorio inferior no es posible, las muestras del tracto respiratorio superior van a ser útiles. En general se recomienda la toma de hisopados nasofaringeo y orofaringeo combinados. Si el muestreo de contactos asintomáticos se considera en las guías nacionales, las muestras de las vías respiratorias superiores se prefieren para la toma. Envío de muestras. Muestras respiratorias deben mantenerse refrigeradas de 4 a 8 grados centígrados y enviarse al laboratorio donde se procesarán dentro de las 24 o 72 horas de la toma. Si no se pueden enviar las muestras dentro de este periodo, se recomienda congelarlas al 70 grados centígrados o menos, asegurando que se mantenga la cadena del frío. Si los hisopos se colocaron en solución salina estéril en lugar de en medio de transporte viral, el envío debe ser expedito.
Entre los métodos moleculares, la confirmación rutinaria de los casos de COVID-19 se basa en la detección del ácido nucleico del virus mediante en la extracción del ARN. Este se puede extraer de la muestra mencionadas anteriormente, utilizando cualquier protocolo estándar o estuche de extracción. En general, la etapa de lisis de la muestra en la extracción de ARN inactiva cualquier virus, y por lo tanto, las muestras después de la lisis se consideran generalmente como no infecciosas. En la confirmación diagnóstica de COVID-19 está basada en la detección molecular del genoma viral y de sus proteínas. En la infección, incluyendo la extracción viral de los diferentes fluidos que siguen en estudio. Hasta el momento se ha podido determinar que el virus puede ser detectado desde menos de 48 horas. En los métodos serológicos, los ensayos basados en la detección de anticuerpos de IgM e IgG pueden ayudar a investigar el brote en curso y realizar los estudios de sobreprevalencia. Y existen varios ensayos, tanto como pruebas rápidas como LISA, disponibles en el mercado para la detección de anticuerpos de IgM e IgG que se comercializan para la detección de las infecciones por el virus COVID-19. Algunos estudios han demostrado que durante los primeros 7 días desde el inicio de los síntomas, menos un 40% de pacientes presentan anticuerpos detectables. Así, estos ensayos no deben ser usados para descartar un caso durante los primeros días de la enfermedad. En la detección de antígenos, durante los primeros días, tras el inicio de los síntomas, de unos 5 días aproximadamente, se generan proteínas virales que pueden ser detectados mediante diferentes ensayos, ya sea en ELISA o inmunofluorescencia. En general, este tipo de ensayos presentan una especificidad aceptable dependiendo del ensayo, por lo cual su detección puede ser usada como criterio de confirmación conjunto con la definición del caso, historia clínica y antecedentes epidemiológicos, para tomar decisiones en la salud pública. Manejo clínico de la infección respiratoria aguda grave presuntamente causada por el coronavirus. Se debe priorizar la detección rápida de los pacientes con IRA graves asociados a la infección por el virus COVID-19. Reconocer y clasificar a todos los pacientes con IRA graves en el primer contacto con el sistema sanitario. El virus como posible causa de IRA en algunas circunstancias y seleccionar a los pacientes e instaurar tratamientos de urgencia según la gravedad del cuadro clínico. Aplicación inmediata de las medidas adecuadas, tener un correcto higiene de manos, prevenirlas con pinchazos con agujas, lesiones causadas por objetos punzocortantes, segura de los desechos, se debe limpiar y desinfectar los equipos, la limpieza del ambiente, además del uso de protección personal. Se debe ofrecer al paciente sospechoso de estar infectado una mascarilla quirúrgica y conducirlo a una zona separada, como el servicio para las enfermedades infecciosas si llegara a existir, además de la separación de al menos 1 metro o 2 entre pacientes sospechosos y otros pacientes. Pedir a todos los pacientes que al toser o estornudar se tapen la nariz y boca con un pañuelo de papel o con el codo flexionado, además de respetar las prácticas de higiene de manos tras el contacto con secreciones respiratorias. Se debe observar las precauciones contra la transmisión de gotículas, utilizar una mascarilla quirúrgica al trabajar al menos de 1 a 2 metros del paciente, colocar a los pacientes en habitaciones individuales o agruparlos que tengan un mismo diagnóstico etiológico. Al atender de cerca a un paciente con síntomas respiratorios, por ejemplo, tos o estornudos, usar equipos de protección ocular, mascarilla facial o gafas de protección. Restringir los desplazamientos de los pacientes dentro de la institución y cerciorarse de que usen mascarillas quirúrgicas cuando salgan de las habitaciones.
Observar las precauciones contra la transmisión de contacto. Usar mascarilla quirúrgica, protección ocular, guantes y bata para entrar a la habitación. Y estas son, para el personal sanitario no debe tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos porque pueden estar contaminadas. Evitar la contaminación de las superficies del entorno, que no se utilizan directamente para el cuidado del paciente. Evitar el traslado y el desplazamiento de pacientes, además de respetar las prácticas de higiene de manos. Se debe llevar el equipo de protección personal como guantes, batas de manga larga, protección ocular, mascarillas respiratorias de ajuste comprobado y filtro de partículas, siempre que sean las intervenciones que generen aerosoles en habitaciones individuales con ventilación adecuada, es decir, con presión negativa y un mínimo de 12 renovaciones de aire por hora, o al menos 160 litros por segundo por paciente, en habitaciones con ventilación natural. En las habitaciones estarán presentes solamente las personas estrictamente necesarias, atender al paciente en el mismo tipo de habitación después de iniciarse la ventilación mecánica. El tratamiento sintomático y seguimientos tempranos. Se debe administrar un tratamiento empírico con antimicrobianos para tratar todos los patógenos que pueden causar ira grave, administrar líquidos con prudencia a los pacientes con ira grave cuando no haya indicios de choque. Administrar inmediatamente oxigenoterapia suplementaria a los pacientes con ira grave. Y los signos de dificultad respiratoria como hipoxemia o choque. Se debe supervisar estrechamente a los pacientes que ya han presentado este tipo de patología para determinar si presentan signos de deterioro clínico, como la insuficiencia respiratoria que empeora rápidamente y septicemia, y administrar inmediato las intervenciones de apoyo. Además de conocer las infecciones conmovidas del paciente a fin de ajustar el manejo en la fase crítica de la enfermedad. Y valorar el pronóstico y comunicarse pronto con los familiares del paciente. No administrar sistemáticamente corticoides en el tratamiento de neumonía vírica, ni en el margen de los ensayos clínicos a menos que estén indicados por otra razón. En una revisión sistemática de los estudios de observación de corticoides administrados en pacientes, no se notificó que el uso de estos prolonguen la vida ni provoquen daño. Los lineamientos de prevención y control para casos sospechosos con principales estrategias de prevención y control ante un caso sospechoso o confirmado por COVID-19, se debe tener en cuenta que el reconocimiento temprano y el control de la fuente de infección. Para facilitar la identificación temprana de casos sospechosos, los establecimientos de salud, incentivar al personal sanitario a sospechar de cualquier signo clínico, ya sea fiebre, tos seca, dificultad respiratoria. Establecer un espacio de clasificación de pacientes bien equipado a la entrada del establecimiento del personal de la salud con personal debidamente capacitado. Y socializar información en zonas públicas para recordar a los pacientes con síntomas respiratorios que alerten al personal sanitario. La aplicación de precauciones estándar para todos los pacientes. La higiene de manos consiste en lavarse las manos con agua y jabón, utilizar desinfectante de manos o a base de alcohol. El personal sanitario deberá seguir las indicaciones para la higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos que presenta. Ya sea antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea y una limpieza séptica. Después del riesgo que puede haber de infección, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. En la técnica de higiene de manos,
ya conocemos el lavado de las manos con agua y jabón, si las manos están visiblemente sucias o si se comprueba o se sospecha firmemente de exposición a microorganismos formadores de esporas o después de usar el servicio sanitario. Lavado manual, que es la duración del procedimiento de 40 a 60 segundos. Mojar las manos y aplicar jabón. Frotar todas las superficies siguiendo cada uno de los pasos de la técnica. Secarse minuciosamente con una toalla descartable, usar la toalla para cerrar el grifo. Utilización del preparado con base alcohólica al 70% con registro sanitario, si las manos no están visiblemente sucias. Frotado de manos, duración de 20 a 30 segundos. Aplicar suficiente producto para cubrir todas las áreas de las manos, siguiendo cada uno de los pasos de la técnica. Es necesario asegurar la disponibilidad de las instalaciones para el lavado de manos con agua limpia. Asegurar la disponibilidad de productos de insumos para higiene de las manos, en los puntos de atención, agua limpia, jabón, toallas descartables, preparado de base alcohólica al 70% o a mayor porcentaje.